Nada, primero que nada, bueno, gracias por venir, bienvenidos. Qué bueno que les está interesado y ocupado sumarse. La actividad la estamos organizando desde Variable Independiente. Nada, somos una gran agrupación, estamos muy contentos. Bueno, completamente una organización hecha por nosotros estudiantes, por y para nosotros, así que también, bueno, autofinanciada y que somos la segunda fuerza en la sede de Paternal, así que bueno, dicho eso, doy comienzo a esto. Hoy van a exponer Santi Caballero Iber y Laura Bernelli, los licenciados, no se olviden. Así que, bueno, arrancamos por Santi, que su tesis es el análisis del crecimiento económico provincial en Argentina durante el periodo 2017-2023 y le damos bienvenida y un fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Buenas, ¿cómo va? Vamos a presentar, ¿no? Ay, tiene subtítulos sin querer. Ahí estamos, ¿están viendo ya? Sí, Pi. Sí, se ve. Bueno. Bueno, me presento nuevamente. Soy Santiago Caballero, me gradué a fines del año pasado. Y nada, mi tesis, análisis del crecimiento económico provincial en Argentina durante 2017 y 2023. Nada, unos comentarios previos antes de empezar a exponer cruda y duramente mi tesis. Supongo que quienes anotaron están empezando a pensar qué hacer o nada, ahí con la recibida pronta. Un par de tips para dar nada. Lo más difícil suele ser conseguir tutor, así que cuanto antes se anticipen a ese problema, mejor. No esperen el primer día de clase de taller, ahí ya van a estar tarde. Y mismo para pensar ideas, nada, cuando puedan anticipar unas buenas vacaciones de invierno, es un buen momento para ponerse a pensar, cranear un poco la idea. Eh, Nada, escribirle a profesores que hayan tenido contacto, a, a alguno de alguna materia optativa o alguna materia donde son menos alumnos, suele ser un buen punto para comenzar. Y nada, eso. Ese es mi principal consejo. Nada, después, si me van saliendo más, les iré diciendo. Pero bueno, nada. Arrancamos ahora sí con mi tesis. Bueno, en principio, nada. Argentina viene en una década de estancamiento, de crecimiento a muy bajo ritmo. Entonces, me surgió la duda de cómo se distribuye ese crecimiento en las provincias. La Argentina no viene creciendo, pero las provincias, ¿qué? Algunas sí, otras no. Ninguna crece, algunas crecen más que otras. Eh, entonces, a raíz de eso, una segunda pregunta ¿es relevante que yo me ponga a estudiar las provincias o ya simplemente con saber que el país está estancado ya me es suficiente para analizar, no sé, y diseñar políticas? Nuevamente, que sea disparo o no, también genera causas para el crecimiento del país. Y tercero, ¿qué dificultades atrae su medición? ¿Cuál es el problema de medir el crecimiento regional, provincial en Argentina? Dadas estas preguntas disparadoras, como dice la Filmina, nada, mi idea dije, bueno, voy a construir mi propio índice que permita evolucionar cómo se desenvuelve económicamente las distintas provincias. Yendo a la primera pregunta, ¿por qué es importante analizar la evolución económica de las provincias? Y nada, acá vienen dos premisas que pueden ser bastante obvias, bastante evidentes, pero son características que pocos países cumplen. Estas son la gran extensión y heterogeneidad geográfica y la abundancia y multiplicidad de recursos naturales distribuidos en todo el país.
Argentina, tanto a lo largo y ancho del país, se encuentra con una heterogeneidad de recursos naturales y diferentes economías regionales especializadas en distintos recursos naturales, en distintos servicios, que eso es consecuencia de la gran extensión y cantidad de recursos naturales. Esta misma pregunta sobre si resulta relevante analizar o no la evolución económica de las provincias no tiene sentido en ningún país de Europa, por así decir. Pocos en Latinoamérica incluso. Estados Unidos, Canadá, Rusia, eso, países con grande extensión y diferenciación. Dada esta diferenciación, es importante entender que los ciclos económicos regionales no van de la mano del ciclo nacional, del ciclo económico nacional. Y nada, eso. Es una pequeña introducción a la tesis del por qué. Acá encontramos dos puntos fundamentales para justificar el estudio del tema. Continuando con la pregunta ¿es un problema el desarrollo económico dispar entre las provincias? Bueno, de esto trató mi marco teórico. Lo que hice en el marco teórico fue buscar a distintos autores, distintas corrientes, y empezar a recopilar toda la literatura acerca de esta discusión. Encontramos dos posturas contrapuestas en un debate bastante interesante y sin una verdad sobre otra. En primer lugar, una postura más a favor de la eficiencia, la cual explica que una distribución equitativa de los recursos va a conllevar a unos resultados subóptimos en términos de eficiencia e impide estimular el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Si la política nacional de un país se dispone a realizar un crecimiento equitativo regionalmente, va a estar desviando recursos hacia distintas regiones, las cuales activamente no son económicas ni interesantes para el crecimiento de un país. Eso es lo que plantea la primera teoría, por así decirlo. Y en segundo lugar, una corriente más que aboga a un crecimiento equitativo. Leo. Sin igualdad de oportunidades para todas las provincias, se aboga por la igualdad de oportunidades para todas las provincias como condición para alcanzar el potencial productivo nacional sin desaprovechar capacidades y recursos de las regiones rezagadas. Es decir, bueno, nada, está claro, no hace falta mucho hacer doble clic, pero nada, eso, muy interesante. Yo cuando empecé a estudiar, a trabajar con la tesis, para mí era obvio que para que el país crezca era necesario que no haya desigualdad internas en el país y que puedan crecer todas por iguales. Y nada, cuando entré a estudiar, a buscar, me di cuenta que ambas corrientes tienen algo muy valioso y muy importante. Y nada, que es relevante entender a las dos por igual y después cada uno sacar sus conclusiones. Como remarco al final, la tesina no tiene el objetivo de sobreponer una corriente sobre la otra, sino explayar, sacar máximo jugo al debate. Bueno, yendo con la corriente ortodoxa, mal llamada ortodoxa, acá la denominé así, pero mi tutor fehacientemente me recalcó que no hay que denominar ni a una ni otra. Bueno, nada, esta es los principales fundamentos que traje acá para resumir, de la que está a favor de la eficiencia. En primer lugar, Hirschman y Williamson argumentan que es inevitable la dinámica centro-periferia dentro del ciclo económico, que es algo natural, que siempre se va a dar, y que la estrategia más eficaz es fomentar las áreas
es fomentar las áreas más activas, o sea, es decir, el centro, y que una vez alcanzado el desarrollo del área central, por la propia movilidad laboral y de capitales, el desarrollo se va a promover hacia las áreas más rezagadas, más atrasadas, y recién ahí es posible aspirar a un proceso de convergencia regional. Dentro de la misma corriente, pero otro fundamento totalmente distinto, la plantea Baldwin, perteneciente a la nueva geografía económica, la cual introduce los temas de economías de escala, el aprovechamiento de economías de escala. Tema que en la Facu es visto bastante, pero nunca se le da un poco esta noción regional, provincial, nada. Como que las economías de escala, por lo menos en mi experiencia, está muy vista si una empresa se pone al lado de la otra, bla, bla, bla. Nada, bueno, entender que eso, que la economía de escala, la concentración espacial, también permite en las regiones alcanzar una mayor productividad y eficiencia que no es necesariamente lo mejor distribuirlo. Comentario al paso, que me olvidé de mencionar, todo este debate no, bueno, eso, perdón. Continuamos. Banco, principales fundamentos de la corriente heterodoxa. A favor, en este trade-off entre eficiencia y equidad, encontramos al Banco Mundial, también está la CEPAL, como principales exponentes en defensa de la idea de un crecimiento equitativo, los cuales dicen que en contra de los fundamentos a favor de la eficiencia, dicen todos estos fundamentos no contemplan una visión de largo plazo. ¿Qué significa esto? Como nombró ahí, Berg complementa diciendo que si un país con mucha inequidad regional, el crecimiento se erosiona debido a impactos negativos en la salud, educación, inestabilidad social y política. Nada, es un poco más abstracto, es como ampliar un poco el campo de juego y mirar también hacia otros lugares que no necesariamente son económicos, por así decirlo. Y nada, más autores continúan resaltando esto, que las condiciones básicas para el desarrollo, las brechas regionales constituyen desigualdades en las condiciones básicas para el desarrollo, lo cual conduce a un círculo vicioso. A menores condiciones también son las menores oportunidades para crecer. Nuevamente, resaltando un espiral endógeno en donde las brechas amplían las dificultades para crecer entre las provincias. Este es mi marco teórico, es más una forma de introducir mi tema. Todas las posturas son valiosas, todo es relevante. Para tener en cuenta distintas posturas, por más que sean las que uno no está tan de acuerdo, además, es interesante ponerlas a discutir en el momento de la tesis. Bueno, continuamos. Dificultades en la medición del nivel de actividad económica provincial. Yo no lo sabía, supongo que la mayoría no lo sabe. Existe un PBI que es para provincias. Este es el Producto Bruto Geográfico. Exactamente al igual que PBI, consiste en calcular la actividad económica de cada provincia. ¿Cuál es el problema? O sea, de existir, mi tesis perdería mucho sentido, ¿no? Ese es exactamente el problema. Desde el 2004 el INDEC dejó de hacerlo.
Teoría propia es, mi teoría propia a raíz de esto es que es muy costoso y complicado realizar un cálculo del PBI para todas las provincias. Igual, esto es simplemente teoría propia. Nada, ni siquiera fue puesto en la tesis, ya que no, tampoco hay que ir poniendo deducciones que uno saca por su propio sentido. Entonces, desde el 2004, el PBGE dejó de ser responsabilidad del INDEC y el INDEC delegó la responsabilidad a los institutos de estadísticas de cada provincia. ¿A qué llegó esto? A que claramente muchas provincias no presenten su propia estimación. Y el segundo problema que trae es que las provincias quienes sí calculan su propio PBG, lo hicieron bajo su propia metodología, lo cual genera que los resultados sean incomparables entre sí. ¿De qué me sirve tener los distintos resultados de la actividad económica de diferentes provincias si al fin y al cabo no las puedo comparar entre sí? Un segundo problema es que si sumamos los PBG de aquellas provincias que sí son calculadas, los mismos son inconsistentes con el PBI. Por lo tanto, nada, nuevamente refuerza la idea de algo raro hay, mucho sentido no tiene. Una tercera limitación en el cálculo del PBG hecho por las provincias es que presentan un gran rezago. Los PBG se publican 2 años más tarde, son irregulares, muchos dejaron de actualizarse. Nada, es una herramienta básicamente que no brinda mucho, no tiene mucho sentido. Básicamente el INDEC dijo, bueno, hasta acá llego yo, algunas provincias siguieron como pudieron. Nada, no lograron hacer algo que sirva en su conjunto. Ante esto, existe la alternativa, leo el título, alternativa al cálculo del Producto Bruto Geográfico. Ante esto, la CEPAL se hizo cargo de sustituir esta ausencia, esta vacante que dejó el INDEC con el PBG, y desde el 2017 se propuso continuar la serie histórica del PBG, continuando desde el año 2004 hasta hoy, muy valioso el trabajo de la CEPAL, porque la CEPAL sí intentó que sea consistente con el PBI. Es decir, que la sumatoria del PBG de todas las provincias sea coherente con los datos del PBI que presentaba el INDEC. Nada, muy valioso este laburo. Ahora, nuevamente, si comparamos los resultados de las provincias que tienen su propio PBG calculados por sus propios institutos de estadística versus lo hecho por CEPAL, hay grandes diferencias muy significativas. No por querer desmerecer el trabajo de la CEPAL, pero uno siempre considera más riguroso y confiable el trabajo hecho por las propias provincias. Puede ser que sea medio ambiguo esto, yo recién las estaba criticando y ahora lo sobrepongo por encima de la CEPAL. Lo interesante que tienen las provincias es que tiene mayor capacidad y alcance de datos. Ahora bien, no todas las provincias tienen el mismo alcance de datos por igual. Hay algunas que trabajan con datos de agronomía, otros con solo de industria. Es muy amplio ese abanico. No son públicos también del todo qué metodología usa cada provincia. Sí, así es el de CEPAL. Y nada, no hay un doble clic acá hecho en la presentación, pero sí en la tesis. Y el problema de CEPAL que tiene es
querer hacer un abanico tan amplio y utilizar los mismos datos para todas las provincias hacen que la cantidad de datos que se usen sean muy pocos. Por ende, pierde cierta rigurosidad. Aún así, igual, es un trabajo muy bueno. Si en algún momento necesitan ir a buscar datos provinciales sobre la evolución económica, los datos de CEPAL se los recomiendo, van a ser la fuente más fiable para obtener. Pero bueno, aún así, decidir por más. No satisfecho por lo hecho por CEPAL, dije, vamos a crear nuestro propio indicador. Nuevamente, nuestro propio indicador replica un indicador ya hecho. Replica el indicador sintético de actividad provincial hecho por Muñoz y Trompeta. Este estaba hecho hasta el año 2017. Yo lo que decidí es, bueno, vamos a continuar con este trabajo. Nada, estas cosas, para quien tenga ganas de escribir su tesis, replicar papers, replicar trabajos o continuar con lo hecho en algún trabajo, siempre se puede hacer. No piensan que van a caer en copiar, no piensen que va a ser desestimado por copiar la idea de un paper ya hecho. No. Son buenas ideas, interesantes y se puede hacer. Así que no le tengan miedo al plagio. Mientras todo esté bien citado, les va a servir. Bueno, retomando un poco con indicadores sintéticos. ¿Qué es un indicador sintético? Un indicador que ya combina a otros indicadores individuales. Simplemente eso. Varias provincias tienen sus propios indicadores sintéticos. Nuevamente se recae el mismo problema. Cada uno realiza su propia metodología. Lo interesante que lograron hacer Muñoz y Trombeta es hacer un indicador sintético para todas las provincias y que sea comparable. Básicamente el espíritu de mi tesina, a lo que buscaba ampliar. Y otra gran ventaja en relación al Producto Bruto Geográfico, al PBG, los indicadores sintéticos son mensuales. Esto es una muy buena ventaja si alguien quiere seguir el ciclo económico provincial con un rezago de 1 o 2 meses, ya puede saber cómo viene la economía. No hace falta esperar al año próximo para enterarse de cómo fue el desenvolvimiento económico de cada provincia, que esa es una de las críticas o faltantes del PBG. Metodología. Bueno, nada, repitiendo un poco nuevamente, había 3 objetivos claros: que la metodología sea homogénea para todos, así se puede comparar los resultados entre distintas provincias; que la información sea mensual para tener estos rezagos; y que los datos sean provenientes de una misma fuente. Si estoy trabajando con distintas fuentes de datos, la comparabilidad se pierde, o pierde, sí, se pierde. Bueno, para la metodología puse los siguientes pasos. Primero, selección de variables parciales. Segundo, remover componentes estacionales inflacionarios y la volatilidad de las series. Y por último, la elección de las ponderaciones y construcción del índice. Vamos con el primero. Estas son la selección de variables parciales que yo utilicé. Como se ve, estoy calculando, estoy creando un indicador con variables muy de consumo. Las leo: demanda de energía eléctrica, venta de nafta, ventas en supermercados, patentamientos de autos, asalariados registrados del sector privado, remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado y consumo de cemento. A lo que voy, con estas variables claramente no
no estoy intentando replicar el Producto Bruto Geográfico. Con estas variables no voy a poder saber el nivel de actividad de cada provincia. Lo que sí voy a saber es cómo se comporta el ciclo económico. Juntando estas variables, puedo darme cuenta si la economía provincial, regional, está yendo al alza o en caída. Si está bullish o bearish, como le dice el piberío hoy en día. Volviendo a puse este cuadrito en la presentación porque mi tutor me dijo que fue lo mejor de toda mi tesis. Nada, comentario a pasar. Algo tan simple que resume la información y lo deja claro y conciso, siempre es relevante sumar. Está bueno. Continuamos. Bueno, el paso 2, remover componentes estacionales inflacionarios y la volatilidad de las series. Básicamente, desestacionalizar todas las series, deflactar aquellas que estén en pesos y a su vez le metí una transformación algorítmica para suavizarla un poco. No, ninguna gran magia, cosas que hemos visto en la carrera. Siguiente paso, cualquier duda que vayan teniendo, pueden abrir el micrófono y decirme en esta parte. Yo sigo. Elección de ponderadores y construcción del índice. Bueno, yo recién mostré, tengo variables parciales. Ahora bien, ¿qué peso, qué significancia le voy a dar a cada una? ¿Qué ponderación le voy a dar a cada una? Bueno, eso me lo va a explicar el EMAE. Lo que hacen Muñoz y Trombetta con el ISAP, el indicador que ya lo nombré, acá es con regresiones y métodos econométricos estadísticos que cuando intenté replicarlos, dije, che, ¿qué es esto? Y bueno, ahí mi propio tutor me dijo, para una tesis de grado no hace falta complicársela tanto, podemos ir por algo más simple. Y bueno, fui por lo más simple de todo. Lo que hice es agarrar a las distintas variables y correlacionarlo con el EMAE. En base a la correlación que tienen con el EMAE, es el peso que le voy a asignar a cada variable. Nuevamente, críticas, falla es mi indicador. Arranqué criticando que los ciclos económicos provinciales se distinguen del ciclo económico nacional y ahora utilizo el ciclo económico nacional para ver qué tan significativas son mis variables provinciales. Sí, toca. No hay otra forma. Al fin y al cabo uno se tiene que agarrar de una variable nacional. Puede ser el EMAE, puede ser el PBI también. Yo elijo el EMAE, dado que es mensual y mi indicador es mensual, mucho más fácil o mucho más valioso simplificar mes a mes que por trimestres. Eso, continúo. Nada, no es relevante, pero un poco el chamullo. Cuando hagan sus tesis, este tipo de chamullo, a los profesores siempre les gusta, viene bien. Así que recomiendo. Pero nada, no es para detenerse acá. Mi tabla de ponderaciones, para que vean un poquito cómo quedó. La nafta es lo que mejor correlaciona con el EMAE. Como ven, casi que tiene correlaciones de arriba del 20% en casi todos. Supermercados bastante mal, nada, es medio amplio. Si uno ve nafta y empleo, son lo mismo, aún así no por igual en todas las provincias, todos tienen sus diferencias. Nada,
No hay mucha magia igual, era para mostrar un poquito cómo quedó. Resultados. Bueno, es un chino esto. Este es mi indicador para todas las provincias, también para Capital Federal, y por ahí metido también armé para Nación. Eh, Dividí por 3 fechas, hice tres cortes. Nada, un poco a más, ¿no? Los cortes. Fue ir viendo cómo se comportaba y buscarle alguna especie de explicación. El de marzo, abril del 2020 es el más claro, el corte de la pandemia. Se ve como una caída bastante clara, luego una leve recuperación. Julio 2018 también se nota como una caída. Yo decidí explicarlo por las múltiples crisis de balance de pagos, corridas del dólar que hubo en esa época en el gobierno de Macri. Y acá, nada, es muy a ojo, la verdad. Nuevamente, julio del 2022, también periodo marcado de inestabilidad macroeconómica, eh, sequía, guerra de Ucrania. Se nota nuevamente cómo empieza a caer muy levemente. Perdón, te meto una pregunta rápida ahí. Sí, obvio, amigo. Que igual después hacemos más preguntas más al fin, cuando termines. Pero me llamó la atención la caída. ¿Te acordás cuáles son las dos provincias de abajo de todo el final? Ahora, San Luis, ¿no? ahora, Pareciera ser. Después, si ahora querés, vamos a ir. Es Tucumán y Formosa, si no me equivoco. ok. Ahora voy Sí, a Tucumán y Formosa. desglosar esto por regiones. Ah, impecable, bien. Te adelantaste. Bueno, como marco en la aclaración y vengo repitiendo, la idea no es estimar los valores absolutos de la actividad económica provincial, sino ver cómo varía. Eso es lo más valioso que yo intento rescatar con este indicador. Bueno, región centro. En negrito, Nación. Bueno, no voy a ir uno por uno. El más llamativo, Capital Federal, acá arriba. Capital Federal es una de las, bueno, no es una provincia, es una jurisdicción, es una de las dos jurisdicciones que logró crecer, según mi indicador, para este periodo. Todo el resto se encontró con una caída, más o menos leve. Entre Ríos acá es la que logra ponerse a último momento en buenas condiciones, aún así termina por debajo de 100, o sea, presenta caída. Nada, este negrito, no sé si se aprecia, es el Nacional, es lo que sería el EMAE. Un pequeño dato, para remarcar las fallas del propio indicador. Hago esto porque es importante, cuando uno hace la tesis, quiere hacer un trabajo perfecto, súper innovador, descubrir el mundo y que después le dé perfecto. Nada, tranquilamente no pase y está bien que los resultados no sean como uno desea. El EMAE en este periodo da una caída del 1% y mi indicador para Nación, que sería el que replica el EMAE, da una caída del 10%. Nada, no necesariamente está mal, es para remarcar las diferencias. Uno podría entender que mi indicador amplifica aún más los resultados, por así decirlo. Pero bueno, nada, lo relevante en este caso es ver cómo en la mayoría de la región centro se comporta más o menos al mismo ritmo que el nacional, salvo por Capital Federal, que bueno, siendo la capital del país, donde la mayor cantidad de servicios se concentra también. Nada, tiene sentido un poco esto de que esté por encima. Continuamos, región Cuyo. Nuevamente, San Luis y San Juan por encima del promedio nacional, no así Mendoza. Nuevamente acá,
estos sub y bajas tan marcados, claramente no deben haber sido así de extremos los ajustes y los crecimientos en las regiones. Marcan cierta deficiencia del indicador al momento de captar fenómenos, pero nada, interesante. Por lo que venimos, región Cuyo y Centro son buenos resultados, aunque no lo crean. Nuevamente, para remarcar, el 100 está acá, o sea, toda la región cae acá, ninguna está por encima. Región Patagónica, poco más entretenido ver cómo se forman dos grupos. Uno por encima del promedio nacional, el cual contempla Río Negro y Neuquén, y otro por debajo, el que contempla Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut. Y acá el gran ganador, la única provincia que logró crecer, no, mentira, Capital Federal, no sé si lo había nombrado, crece un 4%, Neuquén, la otra provincia que crece un 12%. Muy llamativo. Yo se lo atribuí ¿cómo se llama? A las inversiones en Vaca Muerta y demás. Un caso para analizar igual. Llamativo. Continuando, el NOA. Bueno, acá con el noroeste y el noreste argentino encontramos las dos regiones más desfavorecidas, que más perdieron. Bueno, como se remarcaba antes, acá está Tucumán, siendo una de las que más cayó. Pero bueno, todas cayeron. Salta y La Rioja logran quedarse, así también Catamarca, quedarse alrededor del promedio nacional, no así Santiago del Estero, no, perdón, me confundí, no así Santiago del Estero, La Rioja y Tucumán. Antes era Jujuy, azul más oscurito. No sé si se contempla por los ejes, pero acá lo más lejano estaba en 75, 85, 80, y cuando vamos al NOA llegamos a 65, para dimensionar un poco más la caída del norte. Esto se repite en el NEA. Acá nuevamente Corrientes, siendo otra de las provincias con peor performance. Y cómo acá directamente Misiones apenas termina igualada con el ciclo nacional, todo el resto por debajo. Eso, para remarcar cómo el norte es nuestra región menos activa, económicamente productiva, algo que es igual, yo creo que en el común se sabe, uno es consciente, pero para ponerlo un poco en números y datos, cómo afecta a la región. Bueno, llegando ya al final, conclusiones. El indicador propuesto en la tesina busca ser una herramienta complementaria que priorice el eficaz análisis comparativo de los ciclos económicos. El indicador está lleno de limitaciones, al igual que le pasaba al PBG y al resto de indicadores sintéticos del resto de las provincias. Lo que falta son datos. Sin datos se complejiza mucho el análisis. Es una de las grandes conclusiones de la tesis. Si uno quiere analizar correctamente, necesita una política nacional que recolecte y capte
con una mayor cantidad de datos los fenómenos económicos. Tarea la cual yo le responsabilizo al INDEC. Pero bueno, a su vez, ya haciendo referencia más a los resultados, efectivamente el desempeño económico nacional negativo en estos últimos años se replica en las provincias, pese a que cada una tenga sus ciclos económicos. La inestabilidad la inestabilidad macroeconómica afectó a todas las provincias por general. Neuquén y Capital Federal son ahí los únicas dos que logran diferenciarse. Se demuestra cómo la situación recesiva fue más presente en las regiones del norte. Ya creo que en la última, bueno, repito un poco lo que recién nombraba. Es necesario una política nacional que promueva, coordine y monitoree el correcto funcionamiento de los sistemas de información estadística de las economías provinciales. Un poco lo que dice la Filmina. Si realmente queremos tomar políticas económicas que beneficien a las diferentes regiones, hay que tener una mayor noción de cómo los fenómenos económicos afectan a cada una de las regiones, provincias. Lo que quería nombrar antes, y se me había pasado, un poco la herramienta que está detrás de todo esto trabajado lo trabajado en la tesis es la coparticipación. ¿Qué tan necesaria es la coparticipación o no? Es un poco lo que se debatía ahí en el marco teórico. Y es a lo que se busca dar respuesta en la tesis. Si no me equivoco, hasta ahí estamos. No sé, ¿alguna pregunta? Primero que nada, aprovecho para felicitarte, la verdad está buenísima. Muy interesante. Está bueno también que comentes esto de que de repente uno en la tesis quiere salir a comerse el mundo y descubrir nuevas teorías económicas que den vuelta a la cabeza de todos y sin bajarle el precio, pero sí bajándole un poco las expectativas de que, bueno, no deja de ser una tesis de grado y, sin embargo, re interesante todo lo que presentaste. Así que nada, si hay más consultas, aprovechen ahora, que en un rato ya presenta Lau y para el final dejamos una parte más de comentarios más de la burocracia, por así decirle, de la tesis, de, bueno, tema de tutores, cómo se pueden conseguir y algún consejo que tengamos también. Así que si tienen preguntas sobre la tesis en particular, aprovechen para preguntarle a Santi y si no, bueno, ahora pasamos con Lau. Cerraste bocas, amigo. No, Perfecto. ni media pregunta te quedaron para hacer. Bueno, igualmente, si alguno más tarde se puede abrir el lugar de preguntas para el final. Gracias a todos por escuchar también. Es la defensa de tesis que no tenemos los economistas, por lo menos. Aproveché el espacio para darlo. Bien, sí, la rompiste, la verdad. Muy buena. Aprovecho antes de presentarla a la licenciada Laura Bernelli para comentarles que si tienen algún amigo que haya hecho la tesis, o mismo ustedes, capaz que vinieron no solo por los comentarios, sino también por el interés por las tesis, que posta están muy buenas. Particularmente este bloque fue bien argentino. Eh, nada, pueden escribirnos tranquilamente y la intención es poder hacer más volúmenes de esto, porque nada, realmente creo que es una actividad muy interesante por esto que dice Santi, de que no tenemos defensa de tesis, y si bien a veces es un alivio porque nos hace no tener que enfrentarnos a ese momento de nervios, está bueno también que podamos hacerlo, porque a ver, es un trabajo al que le dedicamos meses, bastante tiempo. Y está bueno por después exponerlo. Además, así entre compañeros no juega tanto este factor nervios de apruebo o no apruebo, sino que es más poder hacerlo desde la tranquilidad. Así que nada. Dicho eso,
Los nervios pasamos. igual están. ¿Cómo? Los nervios igual aparecen. Me imagino que sí. Bueno, dicho eso, le damos la bienvenida a la licenciada Laura Bernelli. Ay, bueno, mucha presión. ¿Para qué les comparto pantalla? No, José, la verdad, me decepciona que se llegue José. Justo en el mejor momento. No quiero compartirles toda mi ventana, sino solo esto. Ahí está. Bueno, nada, ahí ven la presentación. Perfecto. Genial. Bueno, un poco mi tesis, yo me recibí también el año pasado en diciembre, pero la empecé a escribir más que nada en plenas PASO y elecciones, y después de que Massa haya hecho la devaluación que hizo en agosto de 2023, y yo tenía pensado una opción absolutamente nada que ver sobre lo que quería hacer y nada, por afinidades más de trabajo y de empezar a hacer bases de datos sobre todas cuestiones más de, bueno, qué onda diferentes devaluaciones, cómo eso pegaba en la inflación para el trabajo, como que me resultó interesante ver sobre todo cómo impactaba la devaluación que había hecho más en su momento, todavía no había sucedido la de Milei y todo lo que pasó después, o sea, qué era lo que generaba sobre todo que la devaluación de Maya haya sido tan explosiva y qué marcos teóricos había por detrás de eso y qué perspectivas también históricas había de otros momentos en la historia y cómo podía terminar la situación. Entonces, un poco la tesis se enmarca en todas las devaluaciones del 2000 en adelante, un poco cuáles son las consecuencias que te determina que haya un traspaso, o sea, el famoso pass-through, que siempre escuchamos en la carrera, ese traslado de la devaluación del tipo de cambio nominal a precios, cuáles son las consecuencias que hay, o sea, y cuáles son las causas también, qué te hace que un país, o sobre todo Argentina, haya momentos en los que ese traspaso a precios sea mayor o menor. Entonces, un poco pasando más rápido los antecedentes teóricos, porque la verdad que, o sea, esto es más, me quedó, o sea, cuando hice el seminario como que había que hacer un PPT igual sobre, bueno, tus objetivos, tus hipótesis, marco teórico, qué sé yo, bueno, me quedó esto y lo traje. Un poco a grandes rasgos, como se ve en la carrera, nosotros tenemos el enfoque más tradicional de que las devaluaciones son expansivas y que por ende un país, sobre todo basados en los países del primer mundo, una devaluación hace que vos seas más competitivo externamente, expandiendo tu producción y desde un lado más crítico, criticando ese enfoque más tradicional de decir, bueno, pero vos estás diciendo que una devaluación es expansiva en un país donde tus exportaciones son sobre todo bienes manufacturados y con mucho valor agregado, seguramente escucharon hablar de Diaman y de todo el estructuralismo latinoamericano, pero también hay muchos más autores, yo conocí muchos más autores además de lo que dice Diaman, que plantea que las devaluaciones son contractivas, sobre todo en países en los cuales sus bienes exportables son sobre todo bienes primarios que repercuten en el día a día de la producción y sobre todo en el día a día de las personas, como por ejemplo los alimentos. Y bueno, después tenés diferentes autores que plantean, bueno, ¿por qué una devaluación es contractiva? Además de todo lo que tiene que ver con la estructura productiva desequilibrada de Diamant, tenés factores por el lado de la demanda y factores por el lado de la oferta que no ahondé mucho en ellos y tampoco lo voy a hacer ahora. Ahora, ¿qué es lo relevante? Lo relevante en esta tesis es el análisis del traspaso de esa devaluación a precios. O sea, a mí no me interesa por qué las devaluaciones son contractivas, sino que me interesa por qué se puede producir ese traspaso a precios. ¿Y qué quiere decir? O sea, el pass-through, tal como lo conocemos, es la relación que existe entre la depreciación nominal de la moneda, o sea, entre una devaluación del tipo de cambio oficial de Argentina, por ejemplo, y el aumento de los precios internos. Y esto se puede medir de varias formas, pero la más fácil es una simple división,
entre inflación acumulada, o sea, ya sea en el mes de referencia o si lo quiero medir para meses para adelante, calcular la inflación acumulada, y la tasa de crecimiento acumulado del tipo de cambio nominal, ambos en mismos periodos. Es una simple división. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en el grado de traslado a precios? O sea, ¿por qué una economía o por qué momentos específicos va a haber un mayor traslado de la devaluación a precios? Y esto lo saqué de Julia Frenkel, que en 2002 escribió un paper después de toda la crisis del 2001 y la devaluación del tipo de cambio, donde en su momento no se había visto un impacto inflacionario muy grande. Entonces, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué no sucedió esto? Y en base a eso se hizo este paper, retomando lo que había hecho, creo que su padre, Roberto Frenkel, plantea que son 6 los diferentes factores que influyen en el grado de pass-through. El primero es el tamaño de la economía y el grado de apertura del comercio internacional. Básicamente, una economía pequeña en el mundo que no puede ser formadora de precios, sino que es básicamente tomadora de precios, los precios del sector transable son, o sea, básicamente iguales a los precios internacionales multiplicados por el tipo de cambio. Entonces, una devaluación se va a traducir inmediatamente en un aumento de precios del sector transable, y en la mayoría de estos países, como bien habíamos planteado antes, los bienes de exportación son bienes primarios. Por ende, esos bienes primarios repercuten ya sea vía insumos de alimentos o mismo alimentos mismos. Y eso es lo que se conoce como inflación cambiaria. O sea que una devaluación del tipo de cambio te repercute en el sector transable. El sector transable es un insumo primario para la economía que repercute en tu mercado interno. Un segundo factor relevante es la estructura productiva de la economía. Entonces, cuanto mayor sea la presencia de productos finales importados o exportables en el mercado interno, mayor va a ser el traslado de una devaluación en el nivel general de precios. Esto ya sea directamente que te aumenten los costos a causa de que vos usas insumos importados, o mediante un factor más indirecto, que estos sean insumos de insumos que vos vayas a usar. O sea, que tus insumos tengan componentes de insumos importados. Entonces ya es como que venís arrastrando todo. Un tercer factor relevante es la situación coyuntural ante la hora de que vos produzcas la devaluación, que sobre todo cuando se está en un contexto de recesión o estancamiento, hay dificultades para trasladar el aumento de costos a los precios finales, sobre todo porque después nadie te va a comprar lo que vos vendas. Entonces, si vos le aumentas el precio, no es completamente rentable y son momentos en los que se resigna sobre todo margen de ganancia. Entonces, se dice que en contextos de recesión el pass-through va a ser menor si cuando vos produciste la devaluación estabas en un contexto de ese estilo. Lo mismo con un alto desempleo. O sea, con un alto desempleo los trabajadores pierden poder de negociación, entonces sale del panorama poder ejercer una presión salarial ante un aumento inflacionario, y eso hace que el traspaso de la devaluación sea menor. El cuarto ítem relevante es el contexto inflacionario en el que se produce la devaluación. Taylor, esto lo leí para la revisión bibliográfica, Taylor lo que te plantea es que, bueno, hay una relación positiva en contextos de alta inflación, donde se aumentan muchos costos y las señales se perciben como permanentes, hay niveles altos de inflación, entonces cuando vos haces una devaluación, el pass-through va a ser mayor. Y sobre todo después me gustó más a mí lo que planteaba Frenkel, es que Frenkel lo que dice es que en una economía que está adaptada a la alta inflación, ya sea un shock transitorio permanente, ese shock va a tener una respuesta muy rápida. Y sobre todo en economías de alta inflación, lo que sucede es la indexación de contratos. O sea, sobre todo en los salarios. Entonces, al estar los salarios indexados, ante un shock cambiario de los salarios indexados en un contexto de alta inflación, el pass-through va a ser mayor. Y después están otros dos, que es el grado de apreciación cambiaria. O sea, si vos tenés un atraso del tipo de cambio, vos lo subís para corregirlo de una forma abrupta, puede pasar que los precios internos no reflejen del todo el efecto de la devaluación.
ya que, nada, una cuestión más competitiva de productores, pero en esta no me voy a meter mucho porque la verdad que no la usé para testearla. Y la segunda, que es medio obvia, es el grado de dolarización que vos tengas en la economía. O sea, si vos sos un país que tiene insumos atados al dólar, claramente cuando vos devalúes, esto va a repercutirte en los precios internos. Entonces, las hipótesis, sobre todo, que yo elegí testear, van a ser, sobre todo, ¿qué pasa ante ante un contexto de inflación inicial, de alta inflación, si el pass-through va a ser mayor? O sea, esa es la primera hipótesis. Y sobre todo también la hipótesis de qué pasa con los salarios antes de una devaluación, o sea, de la indexación de salarios. Después, que en situaciones de déficit fiscal el pass-through va a ser mayor, y eso después lo vamos a ver cuando vea los resultados, les voy a explicar por qué. Y en momentos de recesión y de desempleo, el pass-through es como, o sea, eso funciona como un ancla para que no se traslade tanto a precios. Entonces, una vez que yo definí las hipótesis que quería testear en base a lo que planteaba Julia Frenkel y elegí las más como testeables con datos, porque capaz el grado de dolarización o el atraso cambiario era más difícil de testear, dije, bueno, hay que elegir cuáles son los episodios evaluatorios del 2000 en adelante. Entonces, para elegir los episodios evaluatorios dije, bueno, yo no puedo decir, elijo este y este y este, esta evaluación, porque la verdad que es medio, o sea, arbitrario y medio raro, que en su momento yo ya los tenía un poco definidos por algún tipo de métrica que había encontrado, pero dije, bueno, vamos a encontrarle un fundamento teórico a por qué que es un episodio evaluatorio. Entonces encontré lo que dicen estos chabones, que son Luke Lieben y Fabián Valencia, que plantea lo que se conoce como currency crisis, no sé hablar inglés, o sea, crisis de moneda, que básicamente te dicen, bueno, vos estás en una crisis de moneda, o sea, una crisis monetaria, cuando el tipo de cambio se aprecia más del 30% interanual, o sea, cuando vos lo comparás en el mes en el que estás con el año anterior, te da más de un 30% esa devaluación, y a su vez, o sea, tiene que tener dos, o sea, como condición suficiente, pero no necesaria, sino que necesita otra condición, que es que esa variación interanual sea 10 puntos porcentuales por encima de la variación interanual del año anterior. Nada, un chino. Entonces es básicamente agarrar la serie promedio de tipo de cambio oficial mensual del que te da el Banco Central, empezar a hacer las variaciones interanuales, hacer la diferencia con las variaciones interanuales del año anterior y poner, bueno, esta me da por 10 puntos por encima, esta me da más de 30% y así. O sea, las que cumplen las dos condiciones van a ser mis episodios evaluatorios. Entonces ahí, ¿qué pasó? Un poco. O sea, encontré muchos episodios evaluatorios, pero sobre todo muchos meses seguidos. O sea, te está de enero de 2002 a diciembre de 2002, o sea, un año entero, que el promedio del balance interanual fue más o menos de 63%. Después enero 2014 a noviembre de 2014, enero de 2016 a noviembre de 2016, marzo de 2018 a diciembre de 2018, enero de 2019 a mayo de 2019, septiembre de 2022 a diciembre de 2022 y enero de 2023 a octubre de 2023. Ahora, un poco cuando empecé a ver esto, dije, y con mi tutor charlábamos en su momento, de que, bueno, esto me parece medio raro porque siento que además el tipo de cambio oficial mensual está como es muy sensible a todos los shocks nominales que pueda haber en la economía. O sea, básicamente estamos tomando un periodo, por ejemplo, de diciembre, de corrido, de septiembre de 2022 a octubre de 2023, porque en realidad septiembre de 2022 a diciembre de 2022 y enero de 2023 a octubre de 2023 es un mismo periodo, porque o sea, no hay ningún mes de diferencia en el medio, en el cual hubo 100% de inflación interanual para todo ese periodo. Por ende, hay una cuestión ahí de que capaz el tipo de cambio es sensible a los shocks nominales. Entonces dije, bueno, esta metodología no me termina de convencer tanto. Entonces, ¿qué hice? Arbitrariamente decidí hacer otra metodología, inventada por mí y avalada por mi tutor, en el cual, en vez de tomar la serie mensual, usé la serie diaria, o sea, el Banco Central te da una serie diaria de cuánto cotiza el tipo de cambio, y ahí hice la variación diaria promedio móvil 20 días hábiles.
O sea, básicamente similar a la variación un mes hábil. El dato, no sé, de hoy, no sé ni qué día es, creo que es 22 de julio, versus 20 días atrás. Como si fuese una variación mensual, pero móvil con días. Entonces, cuando yo hago esa variación y esa variación es mayor al 15%, lo considero un episodio evaluatorio. Y si yo bajaba ese umbral de 10%, de 15% a 10%, me daba los mismos meses, entonces como que coincidía y no pasaba nada. Entonces, los episodios con los que me quedé y con los que elegí trabajar son básicamente de enero de 2002, que va de enero de 2002 a abril de 2002, de febrero de 2014, cuando Axel Kicillof aumenta el tipo de cambio un 20% en promedio, enero de 2016, que Pratt Guy también eleva el tipo de cambio 37,5%, mayo de 2018, cuando Duhovne y Schwarzenegger liberan el tipo de cambio y ese sube de casi 20%, septiembre de 2018, que es la crisis cambiaria de Duhovne y Caputo, que ya lo conocemos, agosto de 2019, cuando Macri pierde las elecciones y devalúa el tipo de cambio, y agosto de 2023, cuando Massa pierde las elecciones y devalúa el tipo de cambio. Entonces, me salté una hoja. No, está acá. Entonces, una vez definidos los episodios evaluatorios, voy a medir ese pass-through. O sea, yo puedo medirlo porque hay datos para medirlo, entonces decido medirlo de una primera forma. ¿Cómo lo mido? Básicamente, para cada mes, o sea, en el mes que se produce la evaluación, que es el mes de referencia que está en esta columna, para enero de 2022 hago la variación acumulada del tipo de cambio, la variación acumulada del IPC, y el pass-through básicamente es hacer este sobre este. Y después, se lo extendí a 6 meses posteriores a la devaluación, y esta es la inflación acumulada, la variación del tipo de cambio acumulada, 6 meses, o sea, desde enero de 2002 hasta enero, febrero, marzo, abril, hasta junio. Y así con todos los meses. Y acá está el pass-through hecho. O sea, el pass-through del mes de la devaluación, o sea, el mes que devaluaste, del mes posterior, 2 meses posteriores, 3 meses posteriores, 4 y así. Entonces, esos son datos observables, o sea, son datos que ya sucedieron. O sea, lo que yo a esta medición la denominé pass-through observado, porque es básicamente con datos que ya existan. Y a estos pass-through, de tanto que escribí esta palabra ya me cansó. Ya mientras escribía la tesis era, por favor, necesito encontrarle un sinónimo a esto, pero no existe. Básicamente las ordené de menor a mayor grado de traspaso de precios. Entonces, como en la tabla 2, las ordené según en el mes que pasó, o sea, en el mes que aparece acá arriba en la columna. Yo estoy tocando la computadora y no lo ven, pero, o sea, este 4,1 es lo que sucede en el mismo mes que está acá arriba, en enero de 2002, y después dije, bueno, lo voy a ordenar también según lo que pasa 3 meses después, que es al tercer mes de lo que sucede, que es esta columna que está acá. Entonces, básicamente el orden que me da es que las devaluaciones con menor traslado de precios son las de enero de 2002 y mayo de 2018, y las que más grado de traspaso tienen son la de febrero de 2014 y agosto de 2023. Eso si nos marcamos en el mes de referencia. Ahora, si lo veo a 3 meses posteriores, ¿a qué pasó? Bueno, del mes que devaluaste a 2 meses después, o sea, los extremos de mínimo siguen siendo los mismos, enero de 2002 y mayo de 2018, y cambia el orden, en vez de ser la que más grado de traspaso tuvo fue agosto de 2023, pero la que le sigue deja de ser febrero de 2014 y pasa a ser septiembre de 2018, pero por una diferencia bastante pequeña. O sea, como que no hay tanta discrepancia. Nada, o sea, está bueno también verlo en la tabla más general, porque, por ejemplo, en el 2002 es bastante claro cómo el tipo de cambio se va a la goma, pero la inflación es bastante baja.
Entonces, como que, y acá, sin embargo, por ejemplo, con lo que pasó con Massa, que tengo datos hasta octubre, porque esto yo lo hice, o sea, no llegué a hacerlo hasta muy, muy después de lo que pasó, ya, o sea, el IPC fue a la par de lo que fue el tipo de cambio. Entonces esto va a dar un pass-through muy alto. Pero ¿qué pasó? O sea, yo hago esta medición, pero yo necesito encontrar si esta medición es robusta, en términos de que si yo hago otra metodología para medirlo, esto se sigue cumpliendo o no. Y acá es donde nos metemos en un modelo econométrico, que lo quiero pasar lo más rápido posible porque es, o sea, es un quilombo. En realidad no es un quilombo, son muchas ecuaciones. Ya esto es terrible. Pero básicamente es retomar un modelo, o sea, básicamente fue un modelo para estimar inflación y una vez que yo estimé una inflación, de esa inflación estimada, lo dividí por el tipo de cambio y realicé un pass-through estimado. Pero básicamente proviene del modelo de un MCO que hace Julia Frenkel en ese paper del 2002, donde divide el mercado, está basado en un marco teórico sobre todo de Kalecki, en lo que se divide al mercado, o sea, en dos tipos de mercados. Uno, que es un mercado de precios flexibles, que es el PFLEX, básicamente que son mercados que están organizados, donde se transan productos con escasa diferenciación, y son los más parecidos a los de competencia perfecta, esos mercados. Y los agentes van a ser tomadores de precio. Ahora, el que nos interesa es el mercado de precios fijos, PFIX. Donde básicamente se transan productos que son diferenciados, son mercados menos transparentes, son mercados más de mano a mano, más de clientela, más que son transacciones que se hacen en cuestiones más personalizadas y que a su vez existen costos de transacción e información que son claves y los oferentes suelen ser formadores de precios. Entonces, la primera ecuación básicamente es cómo se define el PFIX, que básicamente el PFIX es una función que tiene sus ponderadores que son las A, y sobre todo que depende de los costos unitarios que tiene un vendedor o un productor, que son el salario, los precios internacionales, que son fijos, multiplicados por el tipo de cambio, pasados a pesos, y el precio de los servicios públicos, multiplicado por un markup, o sea, con un agente le agrega un margen de ganancia. Entonces, si suponemos que el markup y los coeficientes son constantes, se puede calcular, bueno, cuál es la variación de esos precios, que básicamente la variación de esos precios son los ponderadores por la variación de cada tipo de precios. Así este precio está dado, va a ser, o sea, los precios fijos van a ser una función de la variación de los salarios, del tipo de cambio y de las tarifas públicas y de los servicios públicos. Y por un MCO, vos podés estimar entonces el IPC. O sea, el IPC básicamente va a ser, según Julia Frenkel, una suma ponderada de la variación de los salarios, de la variación del tipo de cambio y de la variación de los servicios públicos. Ahora, cuando vos querés estimar esta ecuación, tenés una correlación espuria. ¿Por qué? Porque los servicios públicos forman parte del IPC. O sea, vos estás teniendo como variable explicativa una variable que está dentro de un componente en el IPC. Entonces, lo que hace Julia Frenkel básicamente es, bueno, te descompongo el IPC, te hago un IPC sin servicios públicos y un IPC, básicamente los servicios públicos, que es esto que está acá. Entonces, ahí lo que yo hice fue desagregar el IPC-GBA, o sea, el IPC, el índice de precios al consumidor, básicamente para lo que es la variación de los servicios públicos, usé las partidas que son electricidad, gas y otros combustibles, transporte público y comunicación, que son un 9,3% del IPC general, y todos los restantes precios de la economía, que son 90,7%, están en el IPC sin servicios públicos. Entonces, estimé esta ecuación, encontré los ponderadores, todas las variables eran significativas al 1%, entonces lo que yo hice fue encontrar los ponderadores. Una vez que encontré los ponderadores, digo, bueno, voy a estimar el IPC como una función también, una suma ponderada del IPC sin servicios públicos, que son datos que ya tenía, más el precio de los servicios públicos, reemplazo ecuaciones, hago estimaciones, reemplazo ecuaciones, bla,
llego a cuál es la ponderación del IPC. O sea, a todos sus ponderadores. Entonces, este cálculo, todo este modelo de inflación, me sirvió a mí para encontrar otra forma de medir el pass-through. Entonces, yo puedo calcular el IPC acumulado con los ponderadores, básicamente, y todo ese IPC acumulado, todos los miembros de la ecuación, lo puedo dividir por el tipo de cambio, o sea, la variación del tipo de cambio acumulado, y esto me va a dar un pass-through estimado, que Julia Frenkel lo hace de la misma forma y encuentra lo mismo. Entonces, una vez que yo encuentro, o sea, todo esto para generar robustez en la forma que yo había encontrado, que básicamente dividir el tipo de cambio por el IPC, por el tipo de cambio. Pero bueno, había que darle en cierto punto cierta robustez de decir, bueno, este orden es válido. ¿Y qué pasó acá? Acá me encontré con que hubo, o sea, ¿por qué hay episodios donde capaz el pass-through estimado es mayor o menor que el observado? Entonces, bueno, en los episodios donde donde se produce un pass-through que es estimado menor que el observado, que creo que son enero de 2016, septiembre de 2018 y agosto de 2023, yo creo que hay cuestiones que el modelo no capta, o sea, yo creo que tiene que ver con que hay variables que el modelo no está captando, que son relevantes a la hora de calcular el pass-through observado, que se influyen, como por ejemplo la brecha. La brecha en este modelo no está, pues es un modelo viejo que tampoco iba a ponerme, o sea, el objetivo no era encontrar un modelo econométrico para proyectar inflación, por ende no iba a empezar a agregar variables. Entonces yo creo que una explicación puede ser eso, y en los episodios donde el pass-through estimado está por encima del observado, que es enero de 2002, febrero de 2014, mayo de 2018 y agosto de 2019, sacando febrero de 2014, son momentos donde el tipo de cambio oficial era más libre, por ende yo creo que eso debe haber influido también en que el estimado sea mayor que el observado. Pero no importa, lo importante es que si yo ordeno, que esto es a lo que yo quería llegar, a esta tabla final, mediante después de hacer todo ese modelo, y los ordeno de menor a mayor orden de pass-through, me queda que en el mes de referencia el orden es similar, o sea, los extremos son iguales que el pass-through observado. Entonces, en menor traspaso de precios tengo enero de 2002 y mayo de 2018, igual que antes, y en los de mayor traslado de precios tengo febrero de 2014 y agosto de 2023. Lo que me difiere es el intermedio. Enero de 2016, septiembre de 2018 y agosto de 2019, creo que el orden era diferente. Era agosto de 2019, enero de 2016 y septiembre. Acá es distinto, pero la diferencia era de un punto porcentual, o sea, era muy pequeña la diferencia, por ende se puede decir que en cierto punto se sigue cumpliendo lo que yo había encontrado en el observado. O sea, no eran diferencias completamente significativas. Y lo mismo con ordenado el acumulado de 3 meses. Y acá, una vez que yo obtuve todas estas formas y estos ordenamientos de pass-through, dije, bueno, ya es robusto el orden que encontré, hice todo un modelo, qué sé yo. Ahora lo que voy a hacer es pasar a testear las hipótesis de, bueno, cuáles son las condiciones iniciales de por qué este tiene menor pass-through y este tuvo un pass-through muy alto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales de cada periodo que a mí me hicieron que yo esté en este orden? Entonces, básicamente, estos son, ahora vienen como lo más interesante. Entonces, la primera hipótesis que testé fue, bueno, ¿qué onda la inflación inicial antes de la devaluación? O sea, si yo estoy en un contexto de antiinflación, con una inflación inicial alta, ¿qué pasa? Entonces, el pass-through observado es el violeta, el pass-through estimado es el verde. O sea, lo hice para los dos. Básicamente se encuentra una relación positiva. O sea, parecería cumplirse que a mayor inflación inicial, mayor es el grado de pass-through. Acá usé, o sea, la clave de una tesis es especificar siempre las métricas que usan y justificarlas por qué, aclarar, o sea, qué datos son los que usan, qué métricas usan, por qué usan las métricas que usan, es importante. O sea, lo que más requiere es la recopilación de datos, que una vez que yo creo que lo importante es empezar por ahí, es recopilar los datos y armar todo un análisis de datos para después eso poder volcarlo a la escritura. O sea, escribir es lo último que se hace
y la revisión bibliográfica también. Entonces, como que lo importante para mí es encontrar los datos, hacer un análisis de los datos y a partir de ahí capaz basar tus hipótesis o tener unas hipótesis planteadas de antes, pero como ya sabiendo qué es lo que vas a analizar. Entonces, agarré la inflación mensual al mes anterior de la devaluación, tomando el promedio móvil 12 meses, porque también si yo tomo directamente la inflación pasada, puedo estar comiendo un montón de cosas de estacionalidad o cosas típicas de un mes particular. Entonces, si yo agarro el promedio móvil 12 meses, es como una forma de contemplar pasado y presente. Entonces, del mes previo a la devaluación y lo correlacioné con el grado de pass-through de ese mes. Ahora, si yo saco los extremos, que no puse el gráfico, pero básicamente esta relación deja de cumplirse. O sea, esta relación se cumple en los extremos. Entonces, si yo tengo episodios de pass-through con inflaciones intermedias, este análisis no es tan robusto. Entonces, bueno, esta hipótesis se cumple, pero si yo saco los extremos, es mucho, no se cumple, o se deja de cumplirse, o es una relación menos endeble. La segunda hipótesis que testé básicamente es si yo tengo un déficit fiscal primario previo a la devaluación alto, cómo va a ser el grado de pass-through, va a ser mayor. Entonces, básicamente el vínculo parte de entender, sobre todo, que ciertos autores asocian a un mayor déficit primario a mayor emisión monetaria y por ende una expansión de la demanda por parte del Estado. Entonces, ante un déficit fiscal mayor, vas a emitir más dinero, vas a aumentar la demanda agregada y vas a estimular todo y generar un mayor aumento de traslado de precios ante una devaluación. Ahora, si yo tomo el déficit fiscal como porcentaje del PBI, acá tuve que tomar datos anuales porque la verdad que los datos mensuales no... Hay una cuestión de discrepancia estadística a partir de 2016, cambia la metodología, entonces mensual no es compatible. Tomando los datos anuales, me da básicamente que esta hipótesis no se cumplen, estas cosas no, a simple vista no parecen estar correlacionadas estas variables, entonces dije, bueno, no pasa nada, una hipótesis que se desestima no es grave, o sea, no puede pasar, o sea, ustedes pueden tener una hipótesis y que básicamente los datos les diga esto no es así. Después, esta es la más importante para mí y la que mejor dio, básicamente, que es el grado de indexación de salarios en la economía. Entonces, en un contexto de alta inflación, como habíamos dicho, la indexación de los contratos nominales es como medio lo que sucede a cuenta corriente, o sea, es lo que pasa. Y sobre todo los salarios es una práctica más generalizada. Entonces, lo que yo hice fue como una especie de, inventé como un indicador de traspaso, que básicamente lo que hice fue correlacionar el pass-through de ese mes y con una medida que construí, que es cuánto representó la variación del salario de ese mes, o sea, de un mes posterior a la devaluación, o sea, yo agarré, bueno, la variación del salario formal un mes después de la devaluación, cuánto esa variación del salario representó en la variación del tipo de cambio acumulado de 3 meses. Entonces hice esa división y me daba que, no sé, por ejemplo, en agosto de 2023 representó un 30%, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ok, representó un 30%, claramente hay una respuesta rápida de los salarios ante este contexto. Entonces, cuando grafico esta situación y correlaciono los puntos, me da que esta relación es positiva, sobre todo incluyendo los extremos. Ahora, si yo saco los extremos, a enero de 2002 y agosto de 2023, la relación se seguía cumpliendo. Entonces, aparentaría cumplirse la hipótesis de que a una mayor reacción de los salarios ante una devaluación, mayor va a ser el pass-through. Entonces, cuando vos sabés que estás en contextos donde hay una nominalidad, o sea, una indexación muy alta de contratos, mayor va a ser la reacción que va a tener, mayor va a ser el impacto en precios de una devaluación. Después, ¿qué onda con el desempleo? O sea, la hipótesis de que el desempleo es un ancla para el pass-through. O sea, en momentos donde hay un alto desempleo, no tenés este poder de negociación para indexar los salarios. Entonces, el desempleo funciona básicamente como un ancla a la hora de que vos devalúes y
y que esto no se traspase a la inflación. Entonces, básicamente correlacioné el desempleo del trimestre previo al mes de la devaluación y el pass-through de ese mes, o sea, del mes donde sucedió la devaluación, o sea, 3 meses posterior, acumulado de 3 meses, y se puede encontrar una relación inversa, o sea, a menor desempleo, mayor traspaso de precios, y al revés, o sea, mayor desempleo, menor traslado de precios. Aunque, eso sí, de vuelta, si omito los extremos, la relación deja de cumplirse. O sea, es más endeble, eso se cumple, pero la pendiente es, en vez de ser más empinada, es más horizontal, entonces decís, bueno, capaz no es tan endeble, o sea, no es tan fuerte la relación. Y por último, analizar, bueno, qué pasa cuando la economía está en recesión. Entonces, si la economía está en un proceso de recesión o de estancamiento previo a la devaluación, correlacione el pass-through observado en el mes de referencia con lo que comentaba Santi, el indicador que comentaba Santi, es el estimador mensual de la actividad económica del mes previo a la devaluación. Entonces, cuando yo correlaciono eso, me da una relación positiva, es decir, a mayor caída de la actividad económica, es menor el pass-through. O sea, en este punto yo tengo una caída económica muy alta y el pass-through es bajo. Igualmente, esta la tomo más con pinzas, sobre todo porque la actividad económica está influenciada por un montón más de otras cosas, sobre todo, no sé, en agosto de 2023 tenías que la actividad creció un montón porque te recuperaste de la sequía que venías teniendo en 2022, entonces como que hay un montón de cuestiones que afectan a la actividad más allá de la devaluación del tipo de cambio, y si yo saco los extremos, también la relación es más endeble. Entonces, como resumen, básicamente la hipótesis 2 no se verifica, la desestimo, listo, chau. La hipótesis 1, 4 y 5 se corrobora si yo cuento los extremos, pero si yo saco los extremos de la serie, no dejaría de cumplirse, en algunos casos se revierte, entonces como que capaz no es tan robusto, y la que mejor da, básicamente, es que si los salarios dan una respuesta rápida después de la devaluación, el grado de pass-through va a ser mayor. Entonces yo puedo saber si estoy en un momento de indexación nominal muy alto, esto se va a espiralizar en cierto punto. O sea, la inflación va a terminar siendo mayor. Y por último, para cerrar, me pareció importante también, bueno, ver cuáles son las consecuencias también. O sea, no solamente ver, bueno, cuáles son los determinantes que a mí me dicen que un pass-through, que una devaluación me va a traer más inflación, o sea, según cómo sea mi economía, sino que me interesa ver qué va a pasar también después de esa, cuáles son las consecuencias que contrae eso. Entonces, ahí se dividen en dos, sobre todo según lo que plantea la literatura económica. En primer lugar, ¿qué pasa con los precios transables de Argentina? O sea, los precios transables de Argentina son principalmente bienes primarios, entonces dije, bueno, vamos a analizar qué pasa con los bienes primarios de Argentina, sobre todo qué pasa con los precios de los alimentos. Una vez que yo devalué, o sea, una vez que yo devalué y tuve un traspaso de precios más alto o menor, ¿qué pasa con los precios de los alimentos? Entonces, básicamente lo que hice fue construir, o sea, el IPC, o sea, la apertura del IPC de alimentos y bebidas, lo dividí por el IPC general, o sea, básicamente hice como un precio relativo, y una vez construido este precio relativo, lo normalicé a 1, o sea, en vez de un base 100, un base 1, en el mes anterior que se produjo la devaluación, que es este T-1. O sea, T es el mes donde se produce la devaluación. Acá sería enero de 2002, ponele. Y este es diciembre de 2001. El 1 es diciembre de 2001, abril de 2018, enero de 2014, etc. Entonces, básicamente lo que encontré es que en los episodios donde el pass-through observado es mayor, por ejemplo, en febrero de 2014 y agosto de 2023, hay un encarecimiento alto en el mismo mes de la devaluación de los precios, o sea, de los precios de los alimentos, el mismo mes se encarecen, y un mes después también, aunque después disipa. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en febrero de 2014, después esa tendencia se revierte, o sea, al tercer mes, los alimentos están más baratos que el resto de los precios de la economía.
Después, contrario sucede en el momento, en enero de 2002, que es el episodio de evaluatorio con menor pass-through. Al principio los alimentos se mantienen igual o hasta se abaratan en T, pero ya a partir de T+1 empieza a haber un encarecimiento muy fuerte de los alimentos en relación al resto de los precios. Ahora, por ejemplo, en mayo de 2018, recién a partir del mes posterior de la evaluación, se ve un encarecimiento de los precios. Nada, o sea, como que es muy disímil según qué sucede en cada episodio. Pero si yo trazo la mediana, que es esta línea punteada, estas dos líneas punteadas, me da la mediana de todos los periodos, me da que para el mes de la devaluación los alimentos se encarecen un 0,6 con respecto al mes anterior, un mes posterior de la devaluación ese porcentaje sube a 0,9, 2 meses después llega a 1,1, pero al tercer mes de la devaluación, o sea, el T+3, me da que ese porcentaje baja a 0,4. Y yo ahí me puse a pensar, esto me parece raro porque, o sea, ¿por qué bajaría el T-3? Y yo ahí dije, bueno, debe estar muy influenciado por lo que pasó en enero de 2016 y en febrero de 2014. Entonces, si yo saco estas dos muestras de la mediana, me da básicamente que al tercer mes de la devaluación, los alimentos se encarecen un 2,1% con respecto a los precios generales. Entonces, en resumen, los precios de los alimentos no es que no se encarecen, sino que se ve un encarecimiento con respecto al resto de los precios, sobre todo en el mes que se produce la devaluación. En la mayoría de los episodios, salvo en 2002, pero en el resto, al mes que vos devaluaste, los alimentos tienen una reacción más rápida. Y ahí, después el camino se diverge completamente. Después, otro ítem relevante es qué sucede con la actividad y el PBI después post-devaluación, o sea, no solamente qué pasa por el lado de los bienes transables, sino qué pasa por el lado de la producción. Entonces, si yo veo las variaciones del PBI desestacionalizado en los trimestrales, en los meses, o sea, en los trimestres donde está el mes que se produce la devaluación, el PBI cae, o sea, tiene valores negativos, salvo en 2019 que se estanca el PBI. Entonces, yo puedo decir, bueno, está bien, veo resultados negativos del PBI. Ahora, ¿qué pasa en la actividad mensual? O sea, yo puedo ver en el trimestral que el PBI cae, pero a mí me interesa, bueno, ¿qué pasa con la actividad económica? Dije, vamos a llevarlo a una cuestión más mensual, a una cuestión más de menos tiempo, o sea, que yo pueda ver en el mismo mes qué pasó. Entonces, ¿qué pasa cuando yo correlaciono estas dos variables, que son el nivel de actividad económica un mes después de la devaluación? O sea, en realidad es una variación promedio móvil de 3 meses en el mes posterior a la devaluación y que con el pass-through observado en el mismo mes de la devaluación. Ya de por sí todos parten por debajo, o sea, la actividad parte por debajo del cero, o sea, ningún mes tenés que la actividad crece, o sea, siempre están por debajo del cero. Ahí yo puedo decir, bueno, claramente después de una devaluación no es que mi actividad vuela. Ahora, ¿qué pasa en los episodios? O sea, cómo yo correlaciono. Los episodios que menor pass-through tienen son los episodios donde la actividad más se recesionó después de devaluar. Y acá no puse agosto de 2023 porque no había datos de nada, ni creo que cuando lo hice estaba el dato de mayo, o sea, no me servía absolutamente para nada. El episodio con mayor pass-through es el febrero de 2014, que me da que la actividad no estaba tan mal. O sea, la actividad cayó, pero cayó mucho menos que, por ejemplo, en enero de 2002. Entonces, y ahí dije, acá hay algo, o sea, hay como una hipótesis, es decir, hay como un cierto trade-off a la hora de elegir devaluar o no. O sea, quiero explicarlo lo más fácil posible. O sea, ahí dije, bueno, hay un trade-off a la hora de si yo tomo la decisión de devaluar el tipo de cambio. O yo, básicamente, voy a generar un escenario donde las devaluaciones me generen una recesión económica, o sea,
las devaluaciones me generen mucha inflación a costa de no recesionar la economía, o sea, por ejemplo, febrero de 2014 o agosto de 2023, o sea, que van a ser devaluaciones que tienen un mayor traslado a precios, pero mi actividad no va a caer tanto y no voy a tener un alto desempleo y los salarios van a estar indexados, pero voy a tener más inflación, o sea, voy a devaluar a costa de sabiendo que voy a tener más inflación, pero menos impacto en la actividad, o voy a devaluar y sabiendo que o sea, si yo quiero tener un menor traslado a precios, la actividad tiene que estar hecha mierda y el desempleo tiene que ser alto para funcionarme como ancla inflacionaria. O sea, si yo quiero devaluar y estoy en un contexto recesivo, sé que esa devaluación no va a tener impacto inflacionario. ¿Por qué? Porque tengo el alto desempleo y la recesión de la actividad que me funciona como un ancla. Entonces yo ahí voy a tener una disyuntiva de, bueno, o sea, yo voy a devaluar, pero que prefiero que se me traslade a precios o prefiero tener la economía completamente recesionada, pero que no se me traslada a precios. Entonces, básicamente es como la conclusión más general de decir, bueno, queda para futuros análisis estimar o sea, como ese trade-off que encontré. Esas son las conclusiones, básicamente, que nada, es básicamente las metodologías que hice, que los órdenes se mantienen en ambas metodologías, o sea, la primera metodología observada y después de realizar todo el modelo, también se mantiene ese orden, y después que las hipótesis, hay una que se desestima completamente, que es la del déficit fiscal, hay otras tres, que son la de inflación inicial, la actividad en recesión previamente, y el alto desempleo, que se cumplen en los extremos, pero en el medio, si vos sacas esos extremos, deja de ser, o sea, es muy endeble esa relación, y la hipótesis con mayor relevancia básicamente es la indexada, o sea, que los salarios nominales estén indexados, o sea, que haya una mayor respuesta que genere un mayor traslado de la devaluación a precios y que se cumple en ambos extremos, pero también si saco los extremos eso se cumple. Y la posible existencia de este trade-off a la hora, cuando yo veo las consecuencias de lo que sucede, que básicamente se define entre si tener una devaluación que tiene un mayor pass-through, pero menor caída de actividad, versus devaluaciones con menor traslado a precios, pero con una fuerte caída en la actividad económica. Que nada, quedará para futuros trabajos, sobre todo agregar lo que pasó en diciembre de 2023, que no llegué a agregarlo, quedará para futuros trabajos, bueno, seguir analizando este trade-off y las mediciones de pass-through. Y lo termino porque ya hasta me quemé yo de todo lo que dije. Bueno, la rompiste, increíble. Quiero dejar de compartir, ¿cómo hago? Ya no estás compartiendo, Qué quédate genial. tranquila. Sí, 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 dejaron la vara muy, muy alta, Felicitaciones. Realmente excelente. Y muy, muy actual además, ¿no? Pensando en esta presión devaluatoria que hay hoy en día, comparable, ¿no? O sea, como Sí, para compararla con el último episodio devaluatorio que analizaste, tremendo. sí, hay que exprimirlo más con lo que está pasando ahora y sobre todo con lo que pasó con Milei después. Pero bueno, nada, cuando la volví a leer, que no leí hace mucho, dije, hice un montón de cosas y no voy a llegar a resumirlo en 40 minutos ni en pedo. No, increíble el trabajo que tuviste que hacer para el testeo de robustez, más duro que lo que habías hecho inicialmente, increíble. Nada, o sea, a mí lo que me sirvió más es primero como encontrar los datos y una vez que yo encontré los datos, ahí empezar a pensar hipótesis. Y el laburo de los datos te termina dando las hipótesis y los resultados, o sea, los datos como que terminan hablando por sí mismos. Eso es lo bueno de empezar a trabajar con eso. Sí, 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 sí. Bueno, haciendo ahora mismo mi tesis, me pasa que el tema de datos es de lo más complicado, así que para quienes estén acá pensando en su futura tesis, les recomiendo que en cuanto tengan una idea más o menos definida, ya vayan directo al tema de buscar datos, porque se puede poner medio, muy difícil eso. Así que nada, dejo abierto unos 5 minutos de que le hagan preguntas si quieren, mientras voy preparando ahora tengo un par de comentarios para compartir pantalla, así que les doy unos minutitos para mientras lo busco.
Comparto y les muestro rápido esto, así que obviamente este, completamente comentable. Eh, si nada, Lau y Santi, si tienen data para tirar en el medio, pueden tirarla. Nada, esto vi que hubo preguntas en el grupo, así que nada, aproveché, armé Perdón, amigo, mandale un zoom, si a ver, podés. Somos miopes, loco. a ver si me deja ver desde acá. Ahí está mejor. Bueno, Dale. el gato está con ganas de comer, no es su hora todavía, no sé si se lo escucha. Eh, bueno, ahí se ve mejor. Sí. Bien. Bueno, nada, eso les comentaba. Primero vi que preguntaron en el grupo y que suelen ser preguntas también bastante recurrentes. Así que nada, paso a compartir rápido. Fechas y plazos. Lo importante es una vez regular el seminario. La tesis se entrega como si fuese un final. Así que hay que anotarse en el final remanente y entregarlo. Y hay 3 llamados. Una vez pasado ese plazo, se te vence la materia. Entonces tenés que volver a cursar. Y, perdón, ese gato está realmente pesado. Eh, Así que nada, eso para que lo tengan en cuenta. Después está el tema de la calificación de la tesis. Varía mucho según el seminario, eso, así que tampoco se desesperen. Lo más importante siempre en esto es el tutor. Pone de base 2/3. Hay otros seminarios en los que depende 100% del tutor y el profe del seminario simplemente te dice, ok, aprobaste, felicitaciones. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿qué tema puede ir? Es algo bastante recurrente, o sea, uno piensa que tiene que ser completamente económico o que sí o sí tiene que ser un análisis como el que hicieron Santi y Lau, que tiene mucho de econometría, mucho de datos, y no necesariamente, o sea, tengo amigos que han hecho sobre manos calientes, como se dice en el básquet, que es ¿qué probabilidad tenés de meter una pelota después de haber metido otra? O sea, imagínense que no es algo necesariamente económico, pero si usas herramientas que se hayan dado durante la carrera y que tu tutor te dé el ok, alcanza y sobra. O sea, lo importante es la opinión del tutor. Y en eso es muy importante por ahí irle con una idea ya armada, ¿viste? No irle con, no, bueno, estoy entre esto y esto, y más o menos como no hacerlo tan en el aire, sino ir con algo, o sea, con confianza de que lo que uno quiere hacer está bueno, es interesante, y después el mismo tutor te irá guiando en, bueno, te conviene hacerlo así, así, esto que decía Laude, che, esta metodología se me complicaba, así que vino el tutor y me dijo, cambiala, o lo que comentó Santi sobre elegir el EMAE porque era realmente complejo lo otro. Va a terminar pasando. Lo importante creo que es ir con una idea clara de qué es lo que querés trabajar y hacerle entender al tutor que no va a tener que estar remil pendiente porque eh, seguramente, a ver, el tutor es una persona que tiene sus trabajos más allá de tutorear y que le deja poco rédito, por así decir. Entonces, nada, darle a entender que tenés las ideas claras, que tenés ganas de hacerlo, es un buen incentivo para eso. Entonces, nada, volviendo a lo que tengo Perdón, un acá. zoom. Sí, comente. En este punto, importantísimo encontrar ese match, un tutor que le interese lo que uno está laburando. Cuanto más interesado esté el tutor, más bola le va a dar durante el proceso, menos lo va a colgar. Como Santi decía recién, los tutores suelen ser nuestros profes de la facu, gente bastante ocupada hoy en día, al cual creo yo que no le deja ningún tipo de rédito ser tutor de una tesis, es más amor al arte. Eh, entonces, cuanto más interés y cuanto más clara llegue uno con la idea, mejor va a ser para, para el tutor. Mismo si uno ya cursó con el profesor, tiene buena onda, algún contacto, lee, todo eso suma mucho. Pero Sí, eso. eso da un buen pie a esta cuestión de quién puede ser el tutor. Este, Hasta donde yo tengo entendido, tiene que ser de la UBA. Vi que eso lo habían preguntado, lo averigüé, no encontré data muy precisa. Todo esto, claramente, después pueden ir y charlarlo con su profesor de seminario, que les va a dar mejor esta data, pero bueno, está bueno que ya tengan alguna idea. Puede ser un docente titular, pero suelen ser los que menos chance tenés, porque usualmente también
si es un tipo muy capo, primero que seguramente esté más cargado de cosas, segundo que si da clases, por ejemplo, en la maestría, en alguna maestría, le interesa más tesis más de ese estilo, porque son nada, trabajos que sí dan por ahí pie a prestigio individual para ellos, que hacen que, bueno, una tesis de grado no les sea tan interesante. Entonces yo recomiendo ir más por esto que comentó Santi de, bueno, necesito una materia optativa con pocos compañeros, por ahí es más probable tener buen feeling con un profesor que te reconozca, que te tenga, entonces está bueno ir por ese lado, o si no, la alternativa es, si alguna materia te gustó, hablar con los ayudantes. Así que nada, porque bueno, eso, tiene que ser ayudante. Sí que sea actual, o sea, si fue ayudante y ya no está en la materia, entiendo que no sirve porque tiene que estar registrado como ayudante, o sea, tiene que figurar en la materia, digamos. Después, Sí, sí, diga. perdón, a un comentario sobre eso del tutor. Por ejemplo, en mi seminario, mi tutor tenía que ser solamente, por ejemplo, de económicas, ni siquiera es que, esto es mi tutor, en mi seminario, desconozco si los demás es así, pero el mío tenía que ser solamente de económicas, ni siquiera es que, no sé, quizás tenés un proyecto de historia económica en Puan, bueno, no, tenía que ser de económicas y tenía que ser titular o adjunto. Lo que pasa es que, como dice Santi, son los más ocupados, entonces quizás vos vas a hablar con el titular, no sé, es el titular de desarrollo económico, pero tiene varios ayudantes. Entonces, él no te puede ayudar, pero el ayudante te va a funcionar como tutor, que es probablemente alguien que sabe un montón, quizás sabe exactamente lo mismo que el titular, pero al no tener el título no puede figurar como tutor, pero sí existe la figura de cotutor. Entonces, el que figura como tutor quizás no te ayudó, quizás no lo viste, pero el ayudante de esa materia figuraría como cotutor, que en varios casos, conozco varios casos de amigos, el mío también, se encarga en realidad de hacer todo, de ayudarte, de darte todas las manos, inclusive quizás de corregirte, pero la firma necesitas del titular o el adjunto. Entonces, está bien. Vos decís, eso puede ser un problema porque están muy ocupados, pero como que existen algunas mañas como para darte una mano si es necesario. Nada, ese comentario nomás. Bien, buenísima data porque eso ya, por ejemplo, no lo sabía y está bueno. Em, bueno, pasando más a la tesis en sí, para aprobar o regularizar, mejor dicho, el seminario, hay que presentar el plan de tesis. Muchas veces el plan de tesis, o sea, termina siendo más bien presentar tu idea, es como, bueno, o sea, qué querés hacer, cómo planeas hacerlo y qué esperarías encontrar. Sirve mucho, por ejemplo, en mi seminario en el que ya hice, te recomendaban hacerlo para ir a buscar el tutor. Entonces, de repente vos ya tenés tu idea bien presentada, un texto medianamente formal escrito en el que puedes, bueno, ir y hablar con potenciales tutores, a decirles tipo, che, miren, tengo esta idea, eh, este, nada, y con eso tener un buen pie para entrarle. Después, nada, les repito un poco lo que decía de, no necesariamente tienen que usar econometría, pueden hacer una revisión bibliográfica, pueden poner a jugar autores entre sí. Hoy en día, bueno, justo la economía está muy en un palo econométrico y de test empíricos, así que hay una corriente grande de esto, así que ahora vamos a la bibliografía, pero antes pasemos por el tema de cómo armar la base de datos. Para datos sobre Argentina está, bueno, el INDEC, obviamente, hay PHs, hay centros de estudio, como está, no sé, el CP, del CEDLAR, hay varios. Y recientemente, esto va a parecer que estoy tirando un chivo, pero en realidad es que salió justo esta semana y está bueno, que es Fundar sacó esta página que dice que tiene datos, está bastante amigable la página para encontrar. Así que, nada, para datos de Argentina la recomiendo. Yo particularmente no estoy haciendo eso, así que les puedo decir que el Banco Mundial y el FMI tienen muy buenas bases de datos. Obviamente tienen sus países incompletos, seguramente si querés buscar datos de Afganistán y estaban en guerra, no se hayan dedicado a sus cuentas nacionales a fondo, así que algún dato vacante te va a quedar, pero no es nada del otro mundo, o sea, son cosas que pueden pasar. Y del tema bibliografía, lo que yo hice y lo que estuve charlando con amigos, lo recomendable es buscar en Google Scholar, que es una plataforma re amena,
buscar palabras claves o frases que sean, que puedan ser títulos o cosas así, y en base a eso, donde tenés más o menos 4 papers, por lo que van citando esos papers mismos, vas a terminar llegando al resto de los trabajos importantes y relevantes en este tema. Ahora le voy a dar un centro a Santi para que nos comente algo. Bueno, por su cara veo que capaz no. Ok, ahora lo, nada, un consejo me habías tirado vos por eso. Bueno, nada, después hay papers que están en revistas, no se pueden leer ahí. No sé si están todos al tanto de Sci-Hub. No sé cómo han llegado a este punto de la carrera sin Sci-Hub. Así que imagino que lo conocen. Si no, es una página rusa en la que pones el DOI, que es el código para identificar un paper, y lo tenés. Así que nada, gracias Rusia por todo el pirateo que nos das. Y esto que me había comentado Santi, que yo por ahí no lo tenía tan en cuenta, que es registrar bien las lecturas y armarte por ahí un Excel o un Word en el que te pones, bueno, tal paper, de tal autor, idea central y sacar citas de ahí, porque bueno, uno después puede leer y captar un montón de ideas, pero si te quedan en el aire es difícil ir a citarlas o por ahí tengas que releer los papers que ya leíste. Entonces está bueno de repente tener un archivo con nada, un registro, citas, comentarios, en los que después, para el momento de la escritura, facilitan bastante ir a buscar ahí y no tener que andar desesperándose por de dónde saqué de dónde saqué aquella idea. Así que nada, eso, creo que en eso se terminan mis comentarios. Si alguno quiere sumar algo más, micrófono abierto, anímense que está bueno. Y mismo, bueno, si tienen alguna duda, también pregunten sin miedo. Yo voy a repetir lo que decía antes en la tesis. No esperen el primer día de taller para arrancar con la tesis. Ya empiecen a buscar ideas ahora, si es que se reciben ahora en este segundo cuatri. Empiecen a buscar ideas, a buscar profes, mandar mensajes, consultar con amigos, che, ¿qué onda? ¿Qué te parece esta idea? ¿Es viable? ¿No es viable? Cuanto todo adelante, mejor. Lo mismo el plan de tesis. Le suelen dar un mes, mes y medio para entregar 2 carillas, 3 carillas. Sáquenselo de encima lo más rápido posible y arranquen a escribir la tesis. La tesis es un trabajo práctico largo, que depende casi en un 100% de vos solo. El tutor no suele ser, o en mi caso por lo menos hablo, una super ayuda. Depende de que uno se siente, se ponga a buscar datos, a buscar bibliografía y a escribir y a escribir y a escribir. Tenemos la suerte de que nuestras tesis son 20, 30 páginas, no tenemos que escribir todo un manual o un libro como en otras facus, que sí tienen que escribir mucho. Pero nada, eso, con tiempo, mismo hablar con el tutor, che, ¿querés que la tesis tenerla una semana antes para cuándo corregirla? Eh, Nada, con tiempo metiéndole se saca fácil, eh, sin perder la calma y con buena comunicación con el tutor, fluye bien. Eso era para cerrar de mi parte, por lo menos. Sí, y también, bueno, ahora me activaste esta idea de, bueno, estamos acostumbrados por ahí, al menos, o sea, por ahí si sos una persona que está en la investigación o eso, ya tenés una idea un poco más de cómo es el proceso de sentarse, escribir, investigar, como buscar datos. A mí me pasó que cuando llegué al momento de hacer la tesis nunca me había tocado esta cuestión de por ahí producir algo de, de uno mismo. Y requiere mucho, o sea, uno está acostumbrado a las materias que tenés los plazos, digo, tenés, bueno, el parcial es tal fecha, más o menos vos sabés que tenés que, para tal fecha, estudiar tal tema, tal otro. Con la tesis depende más de uno, así que es muy importante el orden, el poder dedicarle un momento a eso sin, o sea, tener una estructura por ahí y ponerse plazos a veces ayuda mucho porque, nada, si no, es difícil si no tenés esa costumbre de hacer sin el incentivo estricto de una fecha parcial. Así que nada, denle bola a eso, porque nada, no está bueno colgarla y es muy fácil colgarla. Así que nada, ordénense, no se duerman y aprovechen. Bueno, si alguien más quiere sumar, si no, vamos cerrando. Bueno, procedo entonces a cerrar, a agradecerles a todos por haber venido.
Me encantó que puedan sumarse, que les haya despertado interés a tantas personas. Les repito que si tienen ganas de ustedes el día cuando entreguen su tesis presentarla, si tienen algún amigo que ya la tenga hecha y quiera presentar, que nos escriban sin miedo, sin vergüenza, que nada, la idea es poder seguir con este espacio que es interesante, que entre amigos se puede hacer. Así que sí, vamos a estar convocando, vamos a tirar por historias de Instagram, pueden seguirnos ahí, Variable Independiente. Eh, y nada, agradecerles también a los licenciados Laura y Santi por su tiempo, por sus grandes tesis, la verdad, muy buenas. Eh, y bueno, creo que con eso podemos dar cierre y nada, agradecerles a todos. Un abrazo grande. Chao. Gracias. Muy buenos cracks.